Hola, hola, universo hermoso de Vibrando en Positivo. Quien les habla, su coach David Álvarez, le da la más cordial bienvenida a este podcast titulado Depresión. Un tema de interés colectivo que abarca las esferas de la sociedad y que se ha convertido en muy popular, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado e incluso verbalizado frases como me siento depre, me dieron la menstruación, quiero comerme un super helado de chocolate, Luis y yo hemos terminado la relación de noviazgo, me siento depre, luego de la muerte de mi padre se me ha quitado el sueño, el hambre, me siento depre, mi perro ha enfermado, me siento depre. Me estoy poniendo vieja, ya me salieron las canas, estoy gordo, estoy depre. Las cosas no me están saliendo bien, estoy estresada, eso me deprime. Y así, muchas frases cuyo factor común es la palabra depre, asumiendo en algunos casos que tenemos depresión, sin tener el valor de ir a un especialista y validar que realmente ese es el diagnóstico. O peor aún, tener un diagnóstico y no asumirlo por un mismo tema de vergüenza. El motivo principal de conversar temas como estos es precisamente para que se deje a un lado o a un pasado el tabú y se asuma de una vez la importancia de vida que tiene el equilibrio y la paz mental, y por ende la salud física. Comencemos entonces por dejar claro qué es depresión y qué no es depresión. Etimológicamente el término depresión proviene del latín deprecio, que significa opresión, que provoca culpa, infelicidad, incapacidad para disfrutar de la vida. Es señalado como un trastorno mental asociado al desinterés, donde invade sentimientos de ira, tristeza, frustración, entre otros no tan positivos. Para referirse a la depresión, mi abuelito decía, cuando la melancolía se mete por los rincones del alma, es más fácil morir por una depresión que vivir con ella. Aunque a decir verdad, vivir con ella es igual a no vivir. Es una letra profunda, ¿verdad? Hasta parece poesía. Pero solo el que ha vivido una depresión sabe lo que es realmente una experiencia desagradable. Entonces el dilema de muchos es poder identificar o diferenciar cuando estamos en presencia de una depresión o de una ansiedad. Ansiedad, exceso de preocupación. Depresión, exceso de tristeza. Ansiedad, pesimismo, miedo a todo. Depresión, llanto fácil. Ansiedad es más futuro. Depresión es más pasado. Ansiedad es miedo a vivir. Y depresión es ganas de nada. La depresión en líneas generales se va traduciendo a no saber quién eres, a desesperanza, a tener miedo a vivir. Es como especie de una apatía absoluta, días grises. Sin embargo, para la programación neurolingüística, la depresión es una condición que se va originando en las conexiones cerebrales y que son como decisiones inconscientes, pero que al pasar del tiempo estas decisiones se van convirtiendo en hábitos y en el peor de los casos van desarrollando incluso creencias limitantes como el no merezco, no tengo derecho a estar bien, y son comportamientos malsanos que van creando la dependencia de que deben mimarme, deben amarme, deben consentirme. Es como especie de una manipulación. Vamos comprendiendo entonces que la depresión es un estado interno que requiere acompañamiento, comunicación, apoyo, solidaridad, empatía. En estos días un amigo me comentaba que él como que sentía depresión, pero luego de analizarse, de autoevaluarse, llegó a la conclusión de que no, de que él no tenía depresión porque eso es un asunto de mujeres, de niñas, de adolescentes.
Me tocó respirar profundo, conversar con él, explicarle que sí, pues que la depresión no diferencia entre género, estrato social, condición económica, raza, religión. No. Que si bien es cierto, las estadísticas favorecen al género femenino, eso también tenía su explicación lógica. Pues, por ejemplo, en el caso venezolano, el 60% de las mujeres son responsables de hogar, llevan una carga familiar importante, tienen que ser responsables de la manutención de sus chamos, de sus niños, los cambios por síntomas menstruales, premenstruales, como el dolor de mamas, vientre, cabeza, durante el embarazo, el pre y el post, nos hacemos más sensibles, más nerviosas, los cambios hormonales durante la andro y la menopausia. Es decir, hay una cantidad de elementos importantísimos que hacen que las estadísticas aumenten en el caso femenino, no significando entonces que en el caso masculino la depresión o los cambios no se den. Sí se dan, solo que por un tema cultural se van disimulando, se van solapando de manera consciente e inconsciente. Sin embargo, si nosotros somos un poco más observadores, pudiéramos evidenciar ciertas conductas como el alcoholismo, la drogadicción, incluso los abusos sexuales que pudieran ser indicadores de depresión en el caso masculino. Los ancianos y los adultos mayores también se deprimen, quizá por un deterioro físico, la pérdida de masa muscular, la presencia de las arrugas, de las canas, la disminución de la energía y en algunos casos el abandono de los familiares. En los adolescentes también, al igual que el caso femenino, las estadísticas tienen mayor frecuencia, también por los cambios físicos y hormonales que se dan en esa etapa. Por eso el alerta, el llamado de atención, de conciencia para que se esté atento a esos casos, sobre todo en las familias que tienen adolescentes. En el caso de los niños, aunque es menor la frecuencia de depresión, no hay que descuidarlos, hay que estar alertas ante algunos comportamientos de agresividad o de irritabilidad. Nos queda claro entonces que la depresión no es una elección, no es una decisión del ser humano, simplemente es una condición que llega como un delincuente por la noche y nos roba la paz. Nos viene el siguiente planteamiento. ¿Cuáles son entonces las dimensiones, alcances o foco de la depresión? Entonces fíjense, mucha atención en lo que les vamos a presentar. Desde el punto de vista fisiológico, la fatiga, la ansiedad, el insomnio, dolores musculares. Desde el punto de vista cognitivo, poca concentración, confusión, pocas decisiones. A nivel conductual, lloros, impulsos, incoherencias, habla lenta. A nivel de relaciones, la apatía, el victimismo y la dependencia, sobre todo la emocional. A nivel afectivo, tristeza, poca o escasa motivación y muy bajo sentido del humor. A nivel histórico, traumas y recuerdos. ¿Cómo prevenir la depresión? Primeramente, expresando nuestras emociones, gestionando las mismas con tiempo, con caducidad, cuidar nuestra salud física a través de un entrenamiento, de ejercicios continuos, permanentes, comer sano, dieta balanceada, activar pensamientos positivos. Y en algunos casos, cuando evidenciemos algunas conductas o algunos focos de depresión, visitar especialistas, ejemplos terapeutas. ¿Qué hacer si eres diagnosticado con depresión? Primero, aceptarlo. Está sucediendo. No lo disimules, no lo maquilles. Es una realidad. 2. Vivirlo. Nadie es de hierro.
Si deseas llorar, hazlo. Si deseas patalear, hazlo. Si deseas salir corriendo, hazlo. Actúa. Número 3. No esperes al tiempo. La depresión no espera por nadie. Tienes que ser oportuno. Número 4. Desconecta. Conversa con alguien de confianza. Drena toda esa saturación que tienes. 5. Avanza. Continúa con tus proyectos. Alimenta tu mente. Distráete. Invierte tiempo en ti. Paso a paso. Foco a foco. Déjate ayudar. Evita la soledad. Busca ayuda. Acepta la solidaridad. En este último paso, importante con las personas que asumen el rol fundamental de acompañantes, de solidaridad en este difícil camino. Importantísimo con los consejos que damos, porque muchas veces por querer ayudar, hundimos mucho más a la persona que padece la depresión. A usted que nos está escuchando, a usted que posiblemente tenga un conocido, a un familiar o a un cercano que en este momento esté padeciendo depresión, favor evitar frases como pero es que no pasa nada, tranquilo, tranquila. Entonces, por amor a Dios, para un deprimido pasa mucho y sin ánimos de reforzarles las conductas de víctima, no hay que dejar de darle la importancia a la condición que ellos están viviendo. Otra de las frases es: debes estar agradecido por lo que tienes. Evitemos darle esa palabra de aliento entre comillas, porque es posible que el dolor que está padeciendo esa persona es mucho más grande que la propia acción y que cada quien sabe las experiencias que están viviendo. Otra frase es: vamos, que tú puedes. Esta frase de aliento para un deprimido va a depender del contexto, ¿ok? Porque imagínense que a alguien que Dios los proteja se le ha muerto un familiar muy cercano, un padre, una madre, y tú llegas y le dices: vamos, que tú puedes. ¿Se imaginan lo que va a sentir esa persona que está padeciendo una depresión por la muerte física de un familiar? ¿Qué va a pensar de usted? ¿O qué va a pensar? Que a usted no le importa el dolor que le está padeciendo. Otra frase es: hay personas que están en peor situación que tú. Un deprimido, recuerde esto, siempre verá sus problemas como los más graves de este mundo. Cada quien sabe lo que vive. ¿Qué decir? Bueno, simplemente estoy contigo, no estás solo, no estás sola, yo te acompaño. Y tú no tienes la culpa. Vamos a trabajar juntos en salir adelante. La depresión debe dejar de ser un síntoma de closet. Debe salir a la luz pública, dejar de ser tan silenciosa, porque en la medida que nosotros logremos identificar cada uno de los síntomas que representa una depresión, en esa medida nos haremos más responsables en buscar a los especialistas para tratarla. Sabemos que las circunstancias en muchos de los casos pues no ayudan, sin embargo es el momento. Es la hora de identificar cada uno de esos elementos que están en contra para poder responder oportunamente. Hay mucha gente padeciendo de depresión, pero no tenemos por qué anclarnos a seguir viviendo así. Busquemos ayuda y dejémonos ayudar.